Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tipo de fuente un poco diferente a lo que solemos analizar. Son extractos de la Gaceta, el diario oficial de Costa Rica, específicamente de la edición del 10 de noviembre de 2025. Es como asomarse a la sala de máquinas administrativa y legal del país, ¿no? Exactamente. Y aunque a primera vista estos documentos puedan parecer, bueno, un poco densos, muy técnicos, la verdad es que son increíblemente reveladores. Nos cuentan mucho sobre la economía, sobre innovación, sobre cómo funciona el gobierno a distintos niveles, e incluso tocan aspectos ya muy personales de la vida de la gente, cosas que necesitan un registro oficial. Es un microcosmos fascinante, la verdad. En papel, bueno, o ahora más bien en digital. Totalmente de acuerdo. Y la muestra que tenemos hoy es súper variada. Vamos a ver desde acuerdos ejecutivos sobre zonas francas, que son un motor económico clave, hasta solicitudes para registrar marcas nuevas, avisos de futuros matrimonios, procesos de cobro, que ahí vemos esa interacción a veces complicada entre Estado y ciudadano, y hasta audiencias públicas sobre tarifas eléctricas. Bueno, entremos en materia, ¿te parece? Empecemos por ahí, por el músculo económico que se refleja en la Gaceta. Hay varios acuerdos importantes sobre el régimen de zonas francas, este sistema de incentivos para atraer inversión, ¿verdad? Basado en la Ley 7210. Uno de ellos modifica un permiso que ya existía para una empresa llamada Preferred Oral Designs Limited. Así es. Esta empresa ya operaba bajo el régimen. Lo que solicita ahora es una ampliación de las actividades que tienen permitidas. Y aquí es donde vemos la precisión de estos acuerdos, ¿no? Detallan exactamente qué pueden hacer. Se les autoriza, por ejemplo, servicios de diseño e ingeniería, que están clasificados bajo un código específico, el KSR 7010. Esto cubre desde diseño de modelos hasta, digamos, dirección de fabricación. También se les permite hacer actividades de oficinas principales, control de calidad, servicios administrativos compartidos, tesorería, contabilidad, recursos humanos, ese tipo de cosas, bajo otro código, el 8211. Y además pueden operar como industria procesadora, con el código 3250, para fabricar prótesis dentales, coronas, alineadores, bueno, cosas así. Y es interesante que aclaran que no son servicios profesionales directos al público. O sea, es muy específico. Estos negocios específicos. Y mencionaste algo de unos puntos, un índice. Correcto, eso es importante. Obtuvieron 101 puntos en el índice de elegibilidad estratégica. Esto básicamente demuestra que la empresa cumple con ciertos criterios que el país considera prioritarios para dar estos beneficios fiscales. Criterios como el tipo de inversión, la calidad del empleo que generan, si hay transferencia tecnológica, el valor agregado local. Superar los 100 puntos, pues generalmente indica que están muy alineados con los objetivos estratégicos del régimen. Tiene sentido, claro. Es una forma de asegurarse que los incentivos fiscales vayan a donde, digamos, se espera que tengan un mayor impacto positivo. Y también en esta Gaceta se le otorga el régimen a una empresa nueva. GS Golden Trading Group, Sociedad Anónima. ¿Qué podemos destacar de este caso? Bueno, este caso es interesante por varias razones. Primero, se trata de una comercializadora de exportación, que es un tipo específico dentro de la ley. Su negocio principal va a ser la venta al por mayor de frutas, código KR 4690. Y segundo, y esto es clave desde el punto de vista estratégico, la empresa se va a ubicar fuera de la gran área metropolitana, la GAM, Ajá. que es la zona central donde se concentra casi toda la actividad económica. Esta va a estar en San Carlos de Alajuela, en el norte Frison Park. Esto se alinea directamente con políticas recientes, como la Ley 10234, que justamente buscan fomentar el desarrollo y el empleo en zonas fuera del Valle Central. Ah, mira vos. Entonces, estamos viendo una política pública en acción, concretamente en este acuerdo. ¿Y qué compromisos tiene que cumplir esta empresa? Los compromisos son bien claros y medibles. Tienen que hacer una inversión tanto inicial como total de al menos $100,000. Deben contratar un mínimo de 30 empleados calificados. Y, muy importante, deben cumplir con el requisito de valor agregado nacional, el VAN. ¿El VAN? Sí. Exacto, que básicamente significa que una parte importante de sus costos o gastos tiene que realizarse aquí, en Costa Rica, asegurando así un impacto local más allá del empleo directo, ¿verdad? A cambio de todo esto, obtienen beneficios fiscales por 12 años.
Los primeros 6 son de exoneración total del impuesto sobre la renta y empiezan a operar el 1 de diciembre de 2025. Y aquí es donde la cosa se pone seria, me parece, porque no es solo recibir beneficios y ya. El acuerdo también detalla una lista bastante larga de actividades que no pueden hacer, como bancas, seguros, minería, armas y sobre todo una lista de obligaciones que sí tienen que cumplir. Exactamente. Eso es fundamental para entender cómo funciona el régimen. No es, digamos, un cheque en blanco. Tienen que depositar una garantía financiera, firmar un contrato específico con Procomerce, que es la promotora del comercio exterior, pagar una tarifa por usar el régimen, presentar informes anuales muy detallados y cumplir estrictamente con todas las regulaciones de aduanas, de tributación, de la Caja Costarricense de Seguro Social, la CSS, y también con las normativas ambientales que supervisan el MINAE, el Ministerio de Ambiente y la CETENA, la Secretaría Técnica Ambiental. Es todo un andamiaje regulatorio que va de la mano con el incentivo. Sí, se nota que es una estructura compleja. Y otro detalle relevante. Estos acuerdos los firma el viceministro de Comercio Exterior, Jorge Rodríguez Bogle, por delegación del presidente Chávez. Eso muestra la importancia administrativa que se les da. Quede claro que es un sistema con muchos controles. Sí. Cambiando un poco de tema, pero sin salirnos de lo económico, encontramos a la ARECEP. ¿Qué es la ARECEP? ¿Y qué está haciendo aquí en la Gaceta? La ARECEP es la autoridad reguladora de los servicios públicos. Es la entidad que se encarga de fijar tarifas y regular la calidad de servicios esenciales como electricidad, agua, combustibles, transporte público. Bueno, varios. Y en esta Gaceta en particular, la ARECEP está convocando audiencias públicas virtuales. Audiencias públicas. ¿Sobre qué exactamente? Son para aplicar la metodología con la que se calculan las tarifas de los generadores privados de electricidad, específicamente para aquellos que operan bajo una ley un poco más antigua, la 7200, y que han renovado sus contratos con el ICE. ¿El ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad? El mismo. Hay 2 procesos separados aquí. Uno es para plantas hidroeléctricas que ya existen, ese es el expediente ET 084-2025, y la audiencia es el 15 de diciembre. Y el otro es para plantas eólicas existentes, expediente ET 085-2025, con audiencia el 16 de diciembre. Y lo interesante es que el aviso no solo convoca, sino que ya adelanta algunas de las variables actualizadas que se van a usar en el cálculo. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues mira, mencionan costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, e incluso la tasa de rentabilidad esperada para el generador, que la fijan en un 11%. Hasta publican el rango de precios por kilovatio hora que resultaría para las hidroeléctricas con esta nueva metodología, que va más o menos entre 3,5 centavos y 8 centavos de dólar. Y bueno, claro, informan cómo participar en las audiencias vía Zoom y dónde se pueden consultar todos los detalles técnicos de los expedientes. Es un ejercicio de transparencia importante en la fijación de precios de un servicio vital. Fascinante ver ese nivel de detalle público, la verdad. Ahora, si las zonas francas son como el motor físico y la energía es su combustible, pasemos al motor intelectual, las ideas, la propiedad intelectual. ¿Vemos movimiento en el área de patentes también? ¿Qué destaca por ahí? Sí, encontramos un par de ejemplos interesantes. Primero, una solicitud de patente internacional, que se presenta bajo el PCT. El PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un sistema que simplifica pedir protección en muchos países a la vez. La solicitante es una farmacéutica grande, Merck Sharp & Dohme, y la invención se titula Formulaciones de Liberación Controlada de PDE-10A. Suena bastante técnico eso. Sí lo es, pero es relevante. Las moléculas inhibidoras de PDE-10A se investigan para tratar trastornos complejos del sistema nervioso central, cosas como la esquizofrenia o el Alzheimer. La patente busca mejorar cómo se libera el medicamento en el cuerpo, para hacerlo más tolerable, con menos efectos secundarios probablemente. O sea, investigación de punta con un potencial impacto grande en la salud. ¿Y la otra patente que mencionaste? La otra es una patente ya concedida. La número 4777 es para una empresa llamada RMH Tech LLC, y el invento es un ensamble de montaje de módulo PV. ¿PV? No, fotovoltaico. Ah, paneles solares. Exacto. Estamos hablando de tecnología para instalar paneles solares, quizás de forma más eficiente o más segura, no sabemos los detalles. Pero es un contraste interesante, de la neurociencia a la energía renovable, ambas protegidas como propiedad intelectual. Vaya diversidad, ¿sí?
Y luego, bueno, nos topamos con lo que parece una verdadera avalancha de solicitudes para registrar marcas comerciales. La lista es larguísima. Podemos ver la diversidad de sectores que abarcan. Hay solicitudes para, por ejemplo, un centro médico, Farmavisión, software especializado e incluso uno con inteligencia artificial para gestión deportiva. Un call center conecta soluciones FCB. Una gama amplia de productos veterinarios de una empresa local, Farviet, con nombres como Baltan, Levafast Diamond, Suclor Trim. Productos farmacéuticos de distintas compañías. Claravida, Gastrovera, Sali Plus. Más software. Logixfir SRL. Servicios legales pero enfocados en inmigración. CRIE LLC. Consultoría de marketing. Pensaholic SA. Un bar o restaurante con un nombre bastante sugerente. La Spritzería. La spritzería, me gusta. Sí, ¿verdad? Productos de belleza y cuidado del cabello de una marca internacional conocida, Alpha Parf Milano. E incluso personajes de Sanrio, ¿En serio? como Hello Kitty. Exacto. Como Hello Kitty y sus amigos, lo que muestra la amplitud de lo que se busca proteger como marca. Increíble la variedad, de verdad, desde lo más básico hasta personajes mundialmente famosos. Y entre todas esas solicitudes veo algo un poco diferente. Una solicitud de nulidad contra una marca que ya estaba registrada. Diatomix CTA. Parece que es para fertilizantes. ¿Cómo funciona eso? Ese es un aspecto importante del sistema de propiedad intelectual. Que una marca se registre no significa que sea, digamos, intocable para siempre. Si un tercero cree que ese registro se otorgó de forma indebida, tal vez porque era muy parecida a una marca suya anterior o porque no cumplía algún requisito legal, puede pedir que se anule. En este caso, una empresa de México, Diatomix SDRL de CB, está impugnando el registro costarricense de Diatomix CTA. Lo que vemos publicado en la Gaceta es la notificación oficial que le hace el registro de la propiedad industrial al dueño de la marca registrada aquí. Le dicen, mire, tiene una solicitud de nulidad en contra, presente sus argumentos de defensa. Es parte de los mecanismos de control y revisión del sistema para buscar asegurar su integridad. Entendido. Es como un sistema con sus propios chequeos y balances. Pasando ahora a temas más de gestión pública y ambiente, ¿qué encontramos en esta edición de la Gaceta? Hay un acuerdo del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía. En él nombran a Roger Blanco Segura como representante del SINAC ante la CONAGEBIO. A ver, expliquemos esas siglas. Claro, el SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es la entidad que maneja todos los parques nacionales, las reservas, etcétera, de Costa Rica. Y la CONAGEBIO es la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. Es un órgano clave para implementar la Ley de Biodiversidad del país. Así que este nombramiento lo que hace es asegurar que la perspectiva de las áreas protegidas esté formalmente representada en las discusiones y decisiones sobre la biodiversidad a nivel nacional. Es una pieza pequeña, quizás, pero importante en la maquinaria de la política ambiental. Un detalle importante para la gestión ambiental, sí, y también algo que parece mucho más local. La Municipalidad de Buenos Aires, que es un cantón del país, anuncia un cambio en el horario de las sesiones de su Consejo Municipal. Puede parecer un detalle menor, casi burocrático, ¿verdad? Pero ilustra perfectamente una de las funciones esenciales de la Gaceta, ser el vehículo oficial para comunicar decisiones de todas las entidades públicas, incluyendo los gobiernos locales. Para que un cambio así sea válido y de conocimiento general, tiene que publicarse ahí. El acuerdo establece los nuevos horarios. Fíjate qué interesante. Diferencian si es la primera y tercera semana del mes, que sesionan por la tarde, o la segunda y cuarta, que sesionan por la mañana. E incluso definen qué pasa si hay feriados y cómo se maneja la correspondencia oficial. Es un ejemplo de la transparencia y la formalidad que se requiere en la administración local. Cierto, la publicación lo hace oficial y conocido por todos. Ahora creo que entramos en una parte de la Gaceta que refleja el lado más humano y, a veces, más difícil de la interacción con el Estado. Vemos notificaciones del Ministerio de Seguridad Pública. Sí, y son un tipo específico de notificación. Se hacen por edicto. Esto significa que se publican en la Gaceta como último recurso. ¿Por qué? Porque no se ha podido localizar a la persona interesada para notificarla de forma personal o directa. El propósito aquí es iniciar procesos de cobro administrativo.
¿Cobro de qué tipo? El caso que se detalla menciona a una persona, José David Villalobos Muñoz. Exacto. Se le está iniciando un proceso para cobrarle una suma que supera los 11.4 millones de colones. Según explica la publicación, este monto corresponde a pagos que él recibió por incapacidades laborales, pero que, al parecer, no se le dedujeron de su salario en su momento. Esto fue antes de que se le otorgara una pensión por invalidez. La publicación incluso desglosa los montos por cada boleta de incapacidad y detalla cómo llegaron a esa suma. Es un ejemplo de cómo el Estado intenta recuperar fondos que considera que pagó indebidamente. Es fuerte ver cómo una situación así, que quizás se origina en procesos administrativos complejos, termina en una deuda tan considerable para una persona. ¿Y qué pasa después de esta notificación en la Gaceta? Bueno, la notificación por edicto le informa del inicio del proceso y lo cita a una comparecencia. Es una audiencia oral y privada para que presente sus argumentos, sus pruebas, su defensa. De hecho, en esta misma Gaceta hay otra resolución que modifica la fecha original de esa comparecencia, lo cual también debe publicarse oficialmente. Y muy importante, se le informa de su derecho a tener un abogado y de las consecuencias si no se presenta. Es el inicio formal de un procedimiento que busca, en teoría, garantizar el debido proceso, aunque la publicación misma ya revela una situación financiera complicada para esta persona. Un recordatorio de que detrás de cada expediente hay historias personales, sin duda. Y siguiendo con notificaciones complejas, hay una cantidad enorme de avisos del PANI. ¿Qué es el PANI y qué está comunicando aquí? El PANI es el Patronato Nacional de la Infancia. Es la institución principal en Costa Rica para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y sí, la cantidad de notificaciones es notable. Vienen de oficinas locales de todo el país. Puerto Jiménez, Paraíso, Puriscal, Turrialba, Nicoya, Sarapiquí, Matina, Pavas, Osa. Una cobertura realmente nacional. Y al igual que en el caso anterior del Ministerio de Seguridad, son notificaciones por edicto, lo que de nuevo indica la dificultad para localizar y notificar personalmente a los padres, madres o responsables legales de los menores involucrados. ¿Y qué tipo de información contienen estas notificaciones del PANI? ¿Qué les están comunicando? Y comunican decisiones administrativas que son cruciales en casos de protección infantil. Pueden ser, por ejemplo, resoluciones que inician formalmente un proceso especial de protección, o que dictan medidas específicas como orientación y apoyo a la familia, el cuidado provisional del menor con otros familiares, o incluso el abrigo temporal en una institución. También pueden informar sobre cambios en la ubicación del niño o niña, o hasta el archivo de un caso cuando ya se resolvió o no procede. Mencionan siempre los números de expediente y dan plazos para audiencias o para oponerse a las decisiones. Y siempre informan sobre el derecho a tener representación legal y a apelar. Lo que vemos aquí, en conjunto, es un reflejo de la labor intensa y muy delicada que hace el PANI todos los días en todo el país. Cada una de estas notificaciones representa una situación familiar compleja donde el Estado está interviniendo para proteger a un menor. Y la publicación en la Gaceta, aunque sea el último recurso para notificar, es una parte esencial de la formalidad legal que se requiere para garantizar los derechos de todas las partes, incluyendo el derecho a ser informado y a defenderse en estos procesos tan sensibles. Definitivamente complejo y muy delicado, sí. Y en esa misma línea de interacciones Estado-ciudadano, vemos también avisos de la CCS, la Caja, sobre cobros a patronos y trabajadores independientes por cuotas que no pagaron. Y en un tono muy distinto también del registro civil con muchísimas solicitudes de matrimonio. Es un contraste interesante que aparece a veces casi lado a lado en el mismo diario, ¿no? Por un lado, la CCS en su función fiscalizadora, asegurando el financiamiento de la seguridad social. Y por otro, el registro civil formalizando un aspecto tan fundamental de la vida personal y familiar como es el matrimonio, a través de la publicación de los edictos matrimoniales, que es un requisito legal antes de la ceremonia. Muestra esas múltiples facetas del Estado interactuando con la ciudadanía, desde el cobro hasta la celebración. Para ir cerrando este recorrido por las distintas secciones, encontramos también avisos de remates. Hay uno que llama la atención por el monto. Son acciones de una empresa de zona franca, Desarrollo ZF Coyol SRL, por una base de más de 5.7 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y hay otros 2 remates de propiedades en construcción, una en Tibás por unos $105,000 y otra en Santa Ana por $87,000. Sí, esos avisos de remate son, digamos,
la cara pública de las consecuencias financieras cuando las deudas no se pagan o cuando se ejecutan garantías. Vemos desde un caso que involucra una suma millonaria y participaciones en una empresa importante de zona franca probablemente ligado a un fideicomiso o un crédito grande, hasta propiedades individuales, quizá de proyectos inmobiliarios o deudas hipotecarias que no se pudieron pagar. La Gaceta sirve aquí como el tablero oficial donde se anuncian estas ventas forzosas. Es parte del proceso legal para intentar satisfacer a los acreedores. Entonces, si damos un paso atrás y vemos todo el panorama, ¿qué nos dice todo esto? Hemos viajado desde los incentivos a grandes inversiones y la protección de nuevas tecnologías, pasando por la gestión ambiental, la administración local, hasta llegar a las complejidades de los cobros estatales, la protección de la niñez, actos civiles como el matrimonio y las consecuencias finales de las deudas con los remates. Todo condensado en los avisos de un solo día de la Gaceta. Lo fascinante aquí es precisamente eso. Cómo la Gaceta funciona como un espejo, ¿no? Un espejo multifacético de la sociedad costarricense y de cómo opera el Estado en un momento determinado. Refleja las grandes estrategias económicas, los esfuerzos por innovar, pero también esas interacciones más fundamentales y a veces bastante crudas entre las instituciones y la gente. Vemos al Estado facilitando cosas como las zonas francas, los matrimonios, regulando tarifas, ambiente, protegiendo la infancia, la propiedad intelectual y también ejecutando los cobros, los remates. Podríamos decir que es como la infraestructura invisible, pero absolutamente indispensable, de la formalidad legal y administrativa del país. Y nos deja con una reflexión interesante, me parece. En una publicación como esta circula muchísima información, incluyendo datos personales que pueden ser sensibles, como vimos en los casos de cobro o del PANI. Esta publicidad es necesaria, claro, para garantizar la transparencia, la legalidad, el derecho de defensa. Pero en nuestra era digital, donde esta información publicada puede quedar accesible para siempre y ser usada de formas que ni imaginamos, ¿cómo equilibramos esa necesidad de publicidad oficial con el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de los datos personales? Esa es, sin duda, una de las preguntas cruciales de nuestro tiempo. Y la verdad es que no tiene respuestas sencillas. Es la tensión constante entre la publicidad registral, que es necesaria para la seguridad jurídica, y el debido proceso, y la protección de la esfera íntima, de los datos sensibles de las personas. Encontrar ese equilibrio justo es un desafío permanente para los legisladores, para los jueces, y bueno, para la sociedad en general. Una pregunta abierta para seguir pensando, definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo de los contenidos de la Gaceta de Costa Rica. Hasta la próxima.